explosión lo que ha venido ocurriendo. 21 de noviembre fue una explosión, 28 de abril fue una explosión y posiblemente ahorita estamos en un momento de tensa calma y posiblemente finalizando este año, iniciando el año de las elecciones, va a haber otra explosión a la hora de que nos digan, este es el candidato de, perdón, pues, del uribismo, este es el candidato de tal corriente. Ahí van a haber explosiones, por ejemplo. Y a mí lo que me parece muy interesante de estas explosiones es que hasta los jóvenes que no pertenecen al barrio, pues que no son, digamos, en redes sociales, a mí me gusta mucho ver eso, que pues yo siempre he sido ñero porque siempre he sido del barrio, y si el ñero es el de barrio, pues todos somos ñeros al final. Ni siquiera el que uno podría decir ñero, sino más bien el chico del norte, acá diríamos el niño pupi, el riquillo, el de tez blanca de porcelana, él también se ha dado cuenta que las cosas no están funcionando bien. Varios influencers, varios de estas personas que, pues muchos mantienen una posición callada por sus tratos con empresas y demás, otros se han dicho, no, venga, es que esta mierda no está funcionando bien, perdón la expresión, y hay que hacer algo. Y también se han sumado a ese cambio. Muchas personas que yo pues conozco y fueron cercanas a mí me decían como que, pero es que es una universidad pública llena de mamertos y ustedes solo joden con sus propuestas y solo hacen el paro y no se dan cuenta de las consecuencias. También se han dado cuenta como de, bueno, al final estos chinos sí tenían razón. Sí, sí había algo que los motivaba y sí había, digamos, como un porqué de esa explosión social. Sin embargo, también considero que, ¿por qué le digo explosión social? Porque también fue muy el hecho de muchos jóvenes adherirse al movimiento por inconformismo, más no comprensión del fenómeno. Entonces, digamos que eso es lo que lleva a lo violento, a esa agresividad y esa ira acumulada que se desborda en ese sentir que evidentemente el gobierno no ha cumplido las tareas que debe cumplir. Sin embargo, ahorita en este mismo momento estamos en una baja y me gustaría poder preguntarle a esos chicos, a esas chicas, bueno, a todos los que se unieron en este momento, decir, bueno, si se ha pensado que en este momento hay otra reforma, en este momento el país igual avanzó de una manera extraña en todo ese sentido, o solo fue el enardecer del momento, ¿sí? Como ese pico de la llama y ahorita las ascuas se están como apagando. Digamos que ese es el análisis que yo hago. Por eso es más o menos una explosión social, no tanto un movimiento articulado a lo, pues, Touraine o todos estos teóricos que hablan que hay un sentimiento subjetivo de entrada y de fuerza, cosa que sí mantienen los estudiantes por su calidad de estudiantes, pues. Pero podría configurarse acá otra subjetividad y es la subjetividad del chico de barrio, que no trabaja porque no le han dado la oportunidad, que no estudia porque no le han dado la oportunidad, que ni siquiera alcanzó a entrar al SENA por X o Y motivo. Por ejemplo, que es la institución de las personas que dicen acá, bueno, si usted no trabaja ni estudia, métase al SENA. Entonces esa subjetividad, ese chico de barrio, que de una u otra manera, vendiendo dulces, cantando rap, lo que ha logrado salir adelante y ha logrado ver cómo está la situación. Por ejemplo, que eso me parecería un fenómeno, me parece un fenómeno bastante interesante de analizar. Y digamos que otro apunte, ya como desde la perspectiva de educación de colegio formal, muchos colegios se organizaron desde los chicos de noveno, décimo y once. Me parece que es un ejercicio más democrático que el mismo tema del proyecto transversal de la personería en los colegios, del veedor de colegio, del contralor de colegio. Parece que fue un ejercicio mucho más democrático de ver chicos de 11 diciéndole a los de décimo, a los de noveno, bueno, si tienen la autorización de sus papás, si quieren ir a ponerle el pecho a la cuestión, vamos, nos reunimos y se unen a esta organización de barrio. Eso me pareció interesante porque los estudiantes de colegio normalmente quedaban a la sombra de lo que los mayores dijeran, ¿sí? A la sombra del estudiante universitario, a la sombra del papá trabajador. Y ver que el estudiante de colegio se piensa en sociedad, parece que fue algo bellísimo de esta situación, porque ahí es donde de verdad está el cambio, por lo menos comentándole ya a Jocelyn, acá existe el proyecto de Cátedra para la Paz y el proyecto de Democracia. Todos los colegios existen un representante de los estudiantes que es un personero, pero eso siempre ha sido el chiste y la burla de los colegios, o sea, el personero nos va a poner piscina, por ejemplo, en mi época ese era el chiste, y ahora ver que existen líderes que no son esos personeros, que no son ese estudiante brillante estrella que queda normalmente o no es el famoso, sino son líderes sociales, chicos de grado 11 y décimo que organizaron su colegio
y que se movilizaron, hicieron eventos en el marco del paro, eso me pareció muy interesante, porque es como si, bueno, al final el carretazo de tantos años de democracia, de tenemos derechos, ha calado de alguna manera. Digamos que esos serían como mis apuntes desde mi perspectiva. Muchas gracias, Lucas. Y qué bueno tener esa perspectiva de un joven, precisamente, que transita en ese barrio, ¿no? Como tú bien lo denominas, que de algún modo está también en la universidad pública y que está formándose como docente. Si no te acordabas, Jocelyn, él es uno de nuestros estudiantes que ya está finalizando su trabajo de grado. Lo que nos presentó ayer fue esa propuesta que va a ser su tesis de grado. Está ya casi que terminándose ese edificio académico. Bueno, pues para aunarnos un poco e ir profundizando y dándole mucho más mientras llega el resto de gente. Ya reenvié el correo a todos otra vez a ver si pueden ingresar porque ha sido la locura. Pero entonces para no perdernos el escenario, entonces pues si quieres, Jocelyn, nos muestras tu ponencia. La profe Sandra nos envió un correíto que ojalá pueda conectarse más tardecito porque está con una dificultad por ahí en la casa, entonces está esperando que se pueda conectar más tardecito. Pero entonces tú nos dices, nos indicas pues para si nos compartes pantalla o lo vas a hacer. Sí, les voy a compartir ahí una pequeña presentación y pues yo creo que ya hemos empezado a ahondar bastante en lo que yo traía para hoy. Espero que sume un poco a la conversación también porque, pues, como les comentaba, aparte de lo que quiero presentar es pues, un resultado específico del trabajo de fin de máster que realicé, que es los significados que asignan los jóvenes de estas comunidades marginalizadas a la participación y también cómo reconocen desde su cotidianidad los aportes que hacen al desarrollo de sus comunidades, ¿no? Entonces, permítanme, voy a ver si puedo compartir la pantalla y me dicen si la ahí tienes el tiempo, tú me dices cuánto tiempo necesitas, igual si necesitas que te indique el tiempo o lo manejas tú. Yo creo que lo voy viendo aquí. Por juiciosa estás premiada con el tiempo, entonces tienes un poquito más de tiempo que el resto. Genial, tranquilo, entonces, para que no te sientas presionada. Igual ahí después Lucas te complementa un poco de lo que se te olvidó, de lo que no pudiste, de lo que no pudiste ver ayer. Vale, gracias. Entonces te escuchamos. Entonces, comparto ahora sí oficialmente. Como les decía, la ponencia le he titulado Participación en el desarrollo comunitario desde las perspectivas de las juventudes marginalizadas. Y pues es parte del trabajo de final de maestría, que sería la tesis de maestría que realicé en el marco sobre desarrollo humano sostenible. Y pues el punto de partida que presento yo, y no me quisiera detener muchísimo en esto, es como reconocimiento de la participación como una estrategia central del desarrollo comunitario y también del reconocimiento de las juventudes como actores claves de este mismo desarrollo. Y en este punto es como ineludable sentirse como provocado, ¿no? Para profundizar, pues primero que se está entendiendo por la participación de las juventudes y si estamos reconociendo pues a las juventudes dentro de un contexto social, ¿no? Y reconocer la juventud como esa construcción social, porque se sabe que ser joven nunca ha significado lo mismo para todas las personas, sino que está altamente influenciado por dónde venimos, el sector social del que procedemos, los territorios, entre otros aspectos, ¿no? Y para ello, pues parte central como el marco teórico que yo planteo va en el hecho del reconocimiento de la participación ciudadana, el estudiar la participación desde una participación para la transformación social, trascendiendo este reconocimiento de que la participación solo es para dar inputs a un proceso, sino una participación realmente activa y que busca, pues eso, la transformación social, y el reconocimiento desde la participación juvenil, desde la cotidianidad, no tanto centrada en una participación social, política, sino también desde las cotidianidades, porque también derivado del contexto de criminalización, estigmatización de las juventudes marginalizadas, se niega en realidad sus propias trayectorias vitales y no se reconoce pues su existencia más allá de reconocerle como un vándalo, un pandillero, un mini dentro de sus comunidades, ¿no? Y también teniendo esa perspectiva territorial de la zona marginalizada, de ese barrio como ese espacio de interacción que introduce desigualdades por el contexto de donde se provienen y pues por las realidades físicas de la misma y por la conflictividad
histórica, social, socioambiental que viene en estos territorios. Tal vez para poner un poco el contexto, pues el escenario de la juventud guatemaltecas, en Guatemala la mayoría de los jóvenes entre 3 y 19 años están creciendo en condiciones de pobreza, se estima que es aproximadamente el 59.5% de la población joven y el 22.7% en un hogar extremadamente joven. Esto nos quiere decir que en realidad es más del 80% de la población joven que está en una situación de pobreza. Entonces esto nos hace reflexionar, pues, ¿de qué joven estamos hablando cuando hablamos de la participación de las juventudes, no? Estamos hablando del joven estudiante universitario, estamos hablando del joven estudiante de diversificado, bachillerato, como se le llame, pues estamos hablando en realidad de esa perspectiva más integral, de dónde están estos jóvenes de los que estamos hablando. Estamos reconociendo sus identidades, estamos reconociendo pues, la interseccionalidad, son en su mayoría mujeres, ¿qué están haciendo estas jóvenes también en este momento? Entonces, pues en parte ese contexto, y por eso la importancia también de la percepción del análisis de la participación, pues desde esa cotidianidad, ¿no? Un poco para generar esa contranarrativa a la narrativa hegemónica que pues, posiciona al joven de barrio o de una zona marginalizada como un joven que pues, prácticamente es un joven vinculado a las pandillas en nuestro contexto. Y pues es en esta serie como de enclaves de pobreza, exclusión, en que las juventudes pues construyen sus vidas y también hacen frente a esas representaciones dominantemente negativas y transitan hacia eso que conocemos como vida adulta, ¿no? Este reconocimiento ha animado pues un movimiento de investigación que muestra la necesidad de comprender a la juventud y la experiencia de ser joven en un mundo en constantes transformaciones, que a la vez nos hace cada vez más evidente la necesidad de conocimiento situado, que nos permita trascender esas visiones basadas en los prejuicios y también de crear posibilidades de representarse a sí mismos y verse más allá de una realidad problemática, ¿no? Y verse más allá de las realidades estructurales que les afectan. Y pues en ese sentido, como les comentaba, la investigación tenía otros componentes, pero pues el día de hoy quisiera ahondar un poco más en el objetivo que implicaba analizar los significados que tiene para las juventudes de zonas marginalizadas la participación en los procesos de desarrollo humano y a su vez que ha permitido identificar los espacios de participación existentes y poner en valor sus vivencias cotidianas como acciones de participación para la transformación de sus comunidades. Parte de la metodología que se ha utilizado, este estudio se delimitó a 3 barrios del sur de la ciudad de Guatemala, los cuales fueron seleccionados por la interacción que existe entre ellos. Asimismo, el proceso de situar la investigación con respecto a juventudes que residen en zonas marginalizadas tuvo como punto de partida la necesidad de hacer inteligible la realidad de la población excluida en la dinámica de la sociedad actual, reconociendo que para investigar desde las periferias se necesitan estrategias que permitan consolidar el camino que parta de la vida ordinaria y llegue a vislumbrar horizontes para la construcción del futuro, en cuyo espacio quepan todos y en donde la diferencia y la justicia sean sus premisas. Es decir, que en este sentido la investigación busca también involucrar a las juventudes, hacerlas partícipes del proceso para generar esa conciencia crítica de las personas involucradas, que les permita también a ellos mismos y a ellas mismas comprender el presente y también proyectar un mundo esperado. El enfoque de investigación utilizado fue eminentemente cualitativo, facilitando una implicación activa de los sujetos como protagonistas y produciendo un conocimiento consentido que responda a niveles profundos de análisis y asumiendo un carácter abierto y flexible que incorpore esa visión local, contextual e interconectada, y también creando la oportunidad de conocer las peculiaridades del entorno y comprender la pluralidad de los sentidos, que para analizar específicamente los significados que se le asignaban a la participación, se hacía indispensable, ya que estábamos abiertos a escuchar todos los significados que se presentan y no solo aquellos socialmente aceptados, y pues por ahí se buscó indagar. Para ello, pues las técnicas principales que se utilizaron fue la observación participante, se trabajó junto con un grupo de 12 jóvenes, derivas por cada uno de los barrios, reconociendo pues lugares con significado, que permitieran luego realizar una cartografía
sentida, ¿no? Y también identificar lugares y puntos de encuentro de las juventudes, desde dónde se encuentran las juventudes, están encontrando estos espacios informales, están vinculados en algún momento a alguna estructura formal de organización comunitaria o pues se organizan y emergen desde la cotidianidad. Pues esa era un poco de la consigna de la deriva dentro de los barrios, se realizaron en cada uno de los barrios, también se reconocía dentro de estas mismas derivas, se podía ir identificando pues esos puntos conflictivos, ¿no? También de esa organización desde los grupos delictivos y de los lugares que las propias juventudes reconocen como peligrosos dentro de sus comunidades. Además, se realizaron entrevistas a profundidad que nos que permitieran ahondar en los significados que le asignaban, así también como conocer sus experiencias vitales, ya que este reconocimiento de la participación desde la comunidad, desde la cotidianidad y de los aportes que hacen al desarrollo de sus comunidades, a veces han estado tan invisibilizados por las perspectivas dominantes, que es un trabajo de hilar sus propias experiencias vitales y cómo esto ha contribuido en sus comunidades. Y además también se desarrollaron grupos de discusión con la finalidad de interconectar un poco más la experiencia de los tres barrios, que como les decía, la selección se hizo en función de un abandono prácticamente, porque existe un abandono administrativo desde la instancia pública de los mismos, ya que al encontrarse en un enclave ahí de límites territoriales, existen barrios que son asentamientos completamente precarios, no reconocidos y que pues todavía se encuentran ya asentados, pero desde la ilegalidad, como el que pueden ver en la fotografía, con respecto a la tenencia de la tierra, y dos comunidades que pues han logrado la legalización de la tenencia de la tierra, sin embargo, quedaron divididas administrativamente, perteneciendo a municipios distintos, lo cual impide y les deja en una situación de abandono ante las instancias públicas, ya que no se les reconoce como parte de ninguno de los dos municipios. Entonces, eso ha provocado pues, la dificultad y tener que salir sí o sí de las comunidades para que los jóvenes puedan acceder a educación, trabajo, el acceso a salud y el acceso digno y con carreteras, ¿no? Ya un poco entrando en los resultados, yo quisiera como puntualizar que o sea, la mayoría de los jóvenes dentro del significado compartido pues tiene esa característica positiva, por decirlo de alguna forma, y ponen al centro esa colectividad. La mayoría de los significados asignados es un objetivo común que se impulsa por un colectivo, asignan un alto papel de importancia a la participación porque genera sentido de pertenencia y porque genera bienestar individual al formar parte de un colectivo, ¿no? Y esto es muy significativo porque, como plantea Maritza Montero, ese sentido de pertenencia también fortalece el sentido de comunidad, en tanto que su ausencia genera cierta desarticulación y destruye pues la comunidad como tal. Entonces empieza a ver que las juventudes reconocen la importancia de participar para conectar también con otras personas, para reconocerse a sí mismos y reconocerse desde otros lugares que desafían las narrativas y las representaciones predominantemente negativas. Además, las juventudes visualizan que estar constantemente compartiendo experiencias, compartiendo sus maneras de pensar y actuar en cierto grupo y que comparten algún fin específico, les permite ir más allá de la acción individual y les permite también proyectar beneficios para las personas que les rodean y trascender un proyecto completamente individual de vida hacia un proyecto colectivo con sus pares y vecinos y vecinas. Además, es un sentido de bienestar personal y que eso es algo al que le asignan mucha fuerza el hecho de participar dentro de sus comunidades, porque les permite reconocerse como seres importantes para otros y a otras. Y aquí creo que es algo muy interesante de considerar porque se le asigna, se trasciende este conocimiento de la participación como un objetivo completamente únicamente ciudadano, político, social, sino también que tiene ese componente afectivo que permite trascender esa visión de la utilidad de la participación, sino también de el generar una mejor relación y convivencia armónica dentro de las comunidades. Y a pesar de que los significados son principalmente positivos, como le decía, desde una perspectiva colectiva,
también existe ese reconocimiento del utilitarismo que ha habido de la participación juvenil, sobre todo, y especialmente de los partidos políticos y de los gobernantes de turno en cierto momento, para beneficios únicamente personales. Entonces, sí reconocen la existencia de las estrategias de participación desde las instancias públicas, pero las identifican como unas estrategias utilitaristas, ¿no? Que solo buscan un beneficio personal y generar la posibilidad de tener más votantes en unas elecciones, reconocen la presión de los partidos políticos y el interés del partido político por las juventudes en instancias electorales. Sin embargo, saben que esto tiene únicamente fines utilitaristas y también eso les hace estar más alejados aún del interés por una participación política dentro de las estructuras formales que existen. Y como diría Ernesto Rodríguez, al final las juventudes son el espacio donde mejor se sienten y al final esto parece que es las calles, ¿no? Entonces, como significado, yo aquí planteaba la participación como ese proceso de involucrarse en acciones que contribuyen a alcanzar un objetivo común, que generan sentido de pertenencia y que producen cambios positivos. Además, la propuesta planteada por las juventudes surge de que los procesos participativos deben ser comunitarios, deben responder a intereses colectivos y que para ello se necesita un diálogo activo y escuchar a todas las personas que están involucradas, ¿no? Entonces sí se habla desde una perspectiva más amplia de la posibilidad de escucharnos y organizarnos entre todos y escuchar las diversas propuestas. Tal vez una de las cosas que a mí me pareció más interesante en el desarrollo de este trabajo, como les decía, era conectar esas trayectorias vitales y largas vidas para poder reconocer también qué aportan dentro de sus contextos y cómo están participando dentro de sus comunidades. Y tras dialogar se ha podido documentar por medio de las entrevistas los principales aportes que ellos mismos consideran que realizan. Tal vez esta fue de las preguntas más difíciles de abordar porque es como, ¿qué estoy aportando yo a mi comunidad? ¿Cómo contribuyo a mi familia? Y ha existido una invisibilización sobre todo de esta tendencia de no estudio, no trabajo, pero también que implica ese pensar que no estudio, no trabajo, ¿no? Porque aquí también los ninis han sido muy marcados y, por ejemplo, hay jóvenes que no han podido ingresar a la universidad pública por la baja nivel educativo, que venían de un sector público de muy mala calidad también, o por cuestiones económicas, y tampoco tienen un empleo formal, entonces se considera que no estudio ni trabajo, pero en realidad aporto trabajo de cuidados, asumiendo el cuidado de mis hermanos más pequeños, de mis sobrinos, mientras un adulto que sí ha podido tener acceso a un trabajo, pues hacer lo posible por mantener, y también el trabajo, pues desde los recursos del trabajo de la informalidad. Entonces, yo les he agrupado una serie de categorías, que la primera sería que las juventudes están aportando saberes y conocimientos en la cotidianidad, que es muy interesante nombrar que a pesar de que son probablemente los jóvenes de comunidades marginalizadas, en su mayoría tienen mayor dificultad para ingresar a la universidad, pero terminan el colegio, el diversificado, bachillerato, como se le llama en cada contexto, sí tienen mayor educación y es una generación con mayor acceso a la educación con respecto a sus padres, por ejemplo, que la mayoría de juventudes que viven en estas comunidades, sus padres, algunos no han podido ir a la escuela y pues algunos incluso no saben ni leer ni escribir. Y al tener automáticamente esta posibilidad de aunque leve, pero mayor acceso a la educación, les ha permitido contribuir a su entorno, porque han podido adquirir otros saberes, han podido facilitar a promover también y ayudar a sus hermanos a que puedan también ir a la escuela. Y actualmente, y esto es como una anotación de reflexión de la pandemia, que ya ellos la posicionaban cuando hice la investigación, porque esto es prepandemia, ellos sí decían que tienen mayor acceso al reconocimiento y uso de los recursos digitales, del internet, y que pues eso es algo que sí identificaban con mucha fuerza, que aportan a su familia, porque con esta tendencia a la digitalización de ciertos procesos, pues sí lo reconocían que lo hacían, y que ahora en el contexto de la pandemia, lo dialogaba con uno de los jóvenes participantes hace unos meses. Digamos, todo fue un vuelco hacia la digitalidad y hacia los medios digitales. Sin embargo, pues al final les ha tocado asumir en cierta medida, pues facilitar estos conocimientos dentro de sus comunidades.
Y ahí sí que recordando un poco, como decía Freire, ¿no? Que es alfabetizar como sinónimo también de concienciar, de que las juventudes están actuando en esa medida como verdaderos facilitadores del conocimiento en sus comunidades, porque han generado espacios al menos de diálogo interno dentro de sus familias, con amigos, vecinos y de colaboración, y al final con una praxis liberadora, ¿no? Porque sabemos que en un sistema que ha mandado a confinamiento indiscriminado y sin posibilidades de generar otros recursos, pues las juventudes en estas comunidades han actuado de forma comunitaria para solventar creativamente algunos de los retos que han tenido. Por ejemplo, actualmente con el registro de población para la vacunación, siendo quienes han asumido pues este registro en sus comunidades. En otra medida, también las juventudes trabajan y dinamizan la economía local, debido al contexto del que proviene, la mayoría empiezan a trabajar a muy temprana edad, por medio de trabajos de medio tiempo, apoyando los negocios familiares, contribuyendo con ingresos mensuales que vienen también de un empleo formal, pero porque debido a las limitaciones que han vivido económicas que han vivido a lo largo de su vida, saben de la importancia del aporte que puedan realizar para toda su familia, ¿no? Y esto porque les contribuye a garantizar cierto acceso a recursos básicos de subsistencia. Sin embargo, hay algo muy importante que poner el foco de atención, es que en pocos casos están siendo garantizados derechos laborales, están incorporando al mundo laboral desde la precariedad completamente, y por eso se hace cada vez más necesario amplificar y posicionar la realidad de precariedad a las que se están afrontando, porque incluso ellos mismos y ellas mismas, por la naturaleza y por el contexto de los que provienen, no logran visibilizar la realidad de explotación, jornadas extra de trabajo y que pues trabajo no pago que realizan en muchos casos. Y por otro lado, como les decía, también hay un alto componente, y eso fue algo muy interesante lo que identifiqué, que las juventudes están realizando trabajo del hogar y de los cuidados. Tanto hombres como mujeres, si bien en su mayoría mujeres, también se identificaban bastantes jóvenes hombres que debido a estar en ese impasse de no continuar estudios universitarios, graduarme de nivel medio, no tener acceso a un trabajo, en su mayoría estaban asumiendo el cuidado de sus hermanas, hermanos, sobrinos y adultos mayores también, abuelos y abuelas, mientras sus papás van a trabajar porque no hay tampoco quien cuide y tampoco podemos pagar a alguien que lo venga a hacer. Entonces, eso es importante analizar porque genera una brecha dentro de los jóvenes que les hace asumir estas tareas del cuidado y del hogar dentro de sus familias, que también les limita ciertas oportunidades, porque un joven me compartía, pues actualmente no tengo trabajo, estoy cuidando a las hijas de mi hermana pues tiene un trabajo que nos puede dar a acceder a la búsqueda de empleo, porque en ese momento tengo que ir a traerlas a la escuela, tengo que quedarme con ellas en la tarde, ayudar con las tareas. Entonces también eso limita las oportunidades y el espacio para la búsqueda de otras oportunidades, ¿no? Y por último, posicionar que las juventudes aportan y realizan servicio voluntario. Yo creo que esto es de las cosas que es más necesario visibilizar y amplificar en el discurso dominante para generar esta contranarrativa, porque en su mayoría se vinculan y cuando identifican oportunidades para realizar acciones de beneficio para la comunidad, con algún colectivo, realizan voluntariados, organizan ollas comunitarias, organizan acciones de solidaridad, de limpieza comunal, y se identifica esta perspectiva de acción para la transformación social, reconociendo de que, pues, si bien en estos contextos hay juventudes que se vinculan a grupos delictivos, también hay muchas juventudes que están resistiendo dentro de estos contextos y que buscan transformar la realidad de sus comunidades. Yo quería traer el día de hoy un poco estas reflexiones, porque he identificado que desde el discurso hegemónico se considera a las juventudes y las políticas de juventud dentro de estos contextos, de la juventud de estas comunidades y barrios, como objeto de control en su mayoría, identificándolas, y ahí retomo un poco lo que decía Alejandro. Actualmente se les considera a las juventudes que participan en los grupos comunitarios, sobre todo que vienen de estas zonas, como terroristas, al considerar que todos los grupos que se organizan son pandillas y todas las pandillas son terroristas de Estado, ¿no? Entonces no solo se les ve como un objeto de control y se les criminaliza y se criminaliza su propia existencia,
sino también, si se ve desde una perspectiva positiva, se ve como algo como completamente de intervención, que son jóvenes que han vivido en un contexto de entorno a violencia, que no tienen educación, que no saben qué quieren de la vida y que no tienen posibilidades de propuesta. Y es ahí donde es importante reconocer estas trayectorias y saber que los jóvenes que viven dentro de estas comunidades trabajan, cuidan y activan dentro de sus comunidades y toman estos diferentes roles. Y para ello necesitamos un conocimiento profundo y analizar las realidades de estos barrios, ¿no? Que se evidencia la importancia y la urgencia también de promover espacios que sean planeados, incluyentes e integrales, y que se busque asegurar que todas están teniendo en cuenta las diferencias de cada contexto. Es importante reconocer que en Guatemala las juventudes no han sido una prioridad nacional. Existe un muy débil marco legal y administrativo, lo cual ha repercutido que las acciones impulsadas sean bastante desde una perspectiva muy sectorial, que no se le reconoce como sujetos de derechos, sino más una cuestión de intervención, y las políticas públicas dentro de este campo han sido bastante deficientes. Y sin embargo, parte de la investigación lo que me ha permitido es constatar que desde la cotidianidad las juventudes están tratando de reexistir y de crear posibilidades bastante creativas y de participación en la vida que les movilizan en favor de la transformación social, pero también en favor de replantear y de resignificar sus propias experiencias y proyectos de vida e incrementar su capacidad de agencia para la realidad. Y pues parte de las conclusiones que quisiera compartir es que el significado primordial que asignan las juventudes a la participación como ese proceso de transformación genuino que provoque cambios positivos está influenciada por sus experiencias personales en su mayoría, por la participación que pueden tener dentro de sus comunidades, por reconocer las redes de solidaridad que se entretejen y por sus acciones de vinculación a servicios de voluntariado y todo, lo cual confronta un poco el discurso hegemónico que nos posiciona que las juventudes que residen en estos barrios son ninis o son pertenecientes a una pandilla. Además, a pesar de que en los barrios también se evidencia que también existe un débil tejido asociativo en lo que entendemos como tejido asociativo formal, porque las organizaciones de vecinos o las organizaciones sociales legalmente registradas pues no activan lo suficiente, pero sí se ve que las juventudes siguen teniendo el interés y muestran interés en participar y en organizar acciones probablemente bastante puntuales, pero que dinamizan las dinámicas en sus comunidades. Y por último, yo quisiera reiterar la importancia de construir conocimiento situado que genere posibilidades de transformación social y que genere prácticas liberadoras y que sean el análisis de la realidad permite identificar acciones de futuro y que se sigan promoviendo espacios de diálogo junto con las juventudes de cada lugar para poder desde ahí entretejer nuevas visiones. Y creo que me hice los 20 minutos que había acordado y dejé de compartir, pero les dejo por ahí también mi correo electrónico por si en algún momento podemos seguir tejiendo redes para el trabajo con juventudes. Por supuesto. Pues gracias por el espacio. No, a ti muchísimas gracias, Lynn. Muy amable. Qué chévere que nos los compartas por el chat y bueno, y pronto y por los correos que tenemos, ya sabiendo que podemos tender redes desde la universidad, como les decía ayer, también para abrirles esos espacios, para invitarlos, para que los chicos también puedan de algún modo trabajar con ustedes desde otras miradas, desde otras experiencias, y qué bueno hacer ese estudio comparado, ¿no? Aunque pues, nos muestras un poco que las juventudes en América Latina son muy similares. Aquí cambia un poco el término, por ejemplo, de pandillas. Aquí casi no se habla de pandillas, el término se utilizó en los 90 muy fuerte, aquí se habla de bandas. Sí, es como el término que se tiene, pero si uno mira en Centroamérica, especialmente Guatemala y México, las bandas son musicales. Acá no, acá cuando te hablan de banda es una pandilla. Digamos que cambia un poco el contexto. Aquí todavía no se habla. Yo creo que debe ser también por todo el problema de El Salvador, ¿no? Que tiene ese problema de pandillas muy fuerte y creo que es el término que se acuña un poco más en Centroamérica, pero aquí no es muy común, ¿sí? Tú no lo escuchas muy comúnmente. Sí lo escuchabas en los 90, me acuerdo mucho de haber escuchado mucho ese término en el colegio especialmente, de tener cuidado con las pandillas del barrio o del término pandillero, por ejemplo.
¿sí? Que lo asociaban a uno cuando estaba en la calle, cuando no tenía el uniforme, cuando estaba con sus amigos, como el pandillero del barrio. Pero hoy por hoy, digamos que el término es más la banda, el término es el vándalo, el término es el marihuanero, el que está consumiendo droga en el parque, el que es el terror del barrio porque es ladrón, porque y bueno, y tenemos ahorita un problema de migración también muy fuerte. Hace un par de añitos, que tú lo sabes, que es el de extranjeros, especialmente de Venezuela, de Ecuador, de algunos de Perú y ahorita en este momento de Haití, que están queriendo pues a partir del conflicto pasar por Colombia a subir hacia México y hacia Estados Unidos, y creo que ustedes también tuvieron un problema ahí desde el mismo Guatemala, de desplazamiento, como tú nos lo indicabas, hacia México y posteriormente pues buscando ese sueño americano que es creo que de toda Latinoamérica. Me dejas dos puntos muy interesantes para tocar y bueno, y ahí incluimos también a Lucas en el conversatorio en cuanto a lo emotivo. No sé, yo no creo que es interesante estudiarlo y me parece que es un punto también que nosotros no hemos tocado mucho desde la educación y es esa educación emocional, porque mucha parte de esta lucha o de esto que se está presentando y de este fenómeno y lo que nos decía Lucas con el estallido, como se denominó en algún momento el estallido social en Colombia, o que fueron momentos muy de fugaces, digámoslo así, de fuerza del 28, lo que hablábamos de la rabia, de la rabia consciente, si se quiere así, y la rabia necesaria también después de una pandemia. Esa parte emotiva, ¿cómo has visto tú o cómo lo notaste o lo percibiste en el estudio? La emotividad de los jóvenes, ¿sí? Digamos que nosotros acá tenemos unos jóvenes muy volátiles, ¿cómo lo podríamos denominar? Bueno, aquí se ha instalado un término que, bueno, Lucas de pronto lo conoce mejor y está más cerca de él, que es la resiliencia, ¿no? Bueno, tiene también su discusión, porque entonces ahora somos resilientes para absolutamente todo, entonces tenemos que aguantarlo absolutamente todo, los malos gobiernos, la corrupción, que tú sabes que en este país es fuertísima y eso es uno de los que nos desbalanza precisamente lo que tú nos decías de las oportunidades económicas también, porque esto también atraviesa por lo económico, que es pues el otro punto que quiero tocar. Pero quiero iniciar con la emotividad. Entonces, no sé, Lucas, ¿cómo ves tú ese escenario también en nos presentó Jocelyn? Pues yo creo que en lo que nos presentó pues Jocelyn, considero yo que la emocionalidad de los jóvenes es una cuestión transversal y sobre todo en el ser humano. Digamos que Hannah Arendt, en el texto de la condición humana, en el capítulo 2, si la memoria no me falla, dice que las tendencias capitalistas y el modelo económico que la economía haya traslapado a la sociedad y pues se haya apoderado de muchos campos, ha hecho que se configuren estos llamados estilos de vida. Por ejemplo, lo que el profe mencionaba. Entonces hay un estilo de vida que es el mindful, que es el conocimiento de la mente, tienes que ser un ser resiliente y todo depende de tu perspectiva y todas las cosas malas que te han pasado es porque tú las quieres ver malas cuando eso es una vil mentira, y perdónenme la expresión, porque es una vil mentira. La realidad es objetiva, la realidad es lo que es, y no le puedes decir a un chico que desafortunadamente nació en un barrio de estas y estas condiciones que es su culpa ver el barrio de esa manera. No, el barrio va a seguir siendo así él lo vea con florecitas o se lo pinte en la cabeza distinto. Y sin embargo, ahí Hannah Arendt también menciona una cosa, y es que el dolor, la rabia, la ira no son emociones que se puedan controlar, son emociones transversales y son emociones que llevan a un mismo punto, y es a estallar, a no aguantarse más. En Francia, en la Revolución Francesa, acuñándolo lo que nos comentaba Jocelyn, lo que yo he vivido y he comentado, digamos, desde la investigación de las narrativas, sobre todo con jóvenes, por ejemplo, en Francia, lo que estalló la Revolución Francesa fue que María Antonieta se lo decirles, no hay torta, pues, o sea, no hay pastel, pues coman torta. A mí no me importa lo que ustedes comen. Y eso hizo que los jóvenes de la época dijeran, esta señora de la alta alcurnia nos está diciendo que ni nos vamos. Y eso pasa, y lo veo muy reflejado en las narrativas que presenta Jocelyn, y es decir, estamos en pandemia, todo se está cayendo a pedazos. ¿Qué hacemos con esa rabia y esa ira? Estallamos primero y luego vamos a ver cómo arreglamos. Es como el orden de las cosas.
Y la emocionalidad en ese sentido siempre trasciende como esa línea, ¿no? Ese primer estallido. Digamos, en las narrativas que yo estudio y desde la cuestión del género, les decía ayer, hay dos momentos, el momento de, hay una tendencia, hay un habitar en el marco de las heteronormatividades, en el marco de la discriminación, en el marco de toda mi vida he vivido dentro de una caja que me ha dicho que esto que soy está mal. Y luego hay un estallido y hay un rehabitar. Y es, no, no está mal. Yo vivo de otra manera, yo me pienso de otra manera y yo siento de otra manera. ¿Sí? Y digamos que eso también se evidencia en las narrativas que presenta Jocelyn. Los chicos están de una manera, pero se empiezan a vivir de otra manera y trabajan en conjunto y tienen cuidado de sí mismos y de los otros y se van construyendo sujetos, dirían en las epistemologías del sur, en la conciencia histórica, pues. Y eso me parece muy interesante a propósito de la emocionalidad y nace de la rabia. De hecho, ese sentimiento pues subjetivo considero yo que normalmente nace de esa incomodidad, de esa descolocación, pues metacognitivamente hablando diría conceptual del hecho. Me descolocaron, me siento incómodo en la zona de confort y tengo que dar el salto y tengo que atreverme. Y normalmente nace de esa incomodidad. Creo que es una emoción transversal en todo lo que hemos visto a propósito de analizar las narrativas de jóvenes. Y que sin embargo en la juventud actual hay un sentimiento adicional y es un sentimiento profundamente triste de depresión, de enajenación a la realidad que viven. Digamos, uno ve redes sociales y hay dos grandes momentos, o todo es chiste o todo es burla y todo se vuelve meme, es decir, la morición, la suicidación, todas estas formas que se han reflejado, pero eso refleja que pues la juventud actualmente vive desesperante, o sea, no tiene esperanza, se le apagó la chispa. Y luego se evidencia el otro cambio, ese rehabitar, que es decir, bueno, dentro de ese no tener chispa, dentro de ese no tener luz, al final sí hay luz, y somos nosotros. Y la generación baby boomer, o como le quieran decir, ya se está yendo, ya se está alejando, y ahora nos queda a nosotros este desorden que vamos a ordenar de alguna manera. Considero yo que ahí se evidencia esa emocionalidad, que es un tema complejísimo además, en ese sentido. Pues, los psicólogos nueva era dirían otra cosa, pero yo creo que en ese sentido lo que yo he visto es eso, esa ira contenida tiende a transformarse en un rehabitar pues mucho más positivo, es decir, bueno, sí, ya pasé el momento de ir al estallido, ahora organicémonos, ahora intentemos ver esto, sí, ya es de ese concepto de verdadera resiliencia, es decir, pasamos la dificultad, sobrepongámonos sobre ello, pues pero aceptando la realidad como es, digamos que ese sería mi comentario. Señor, muy interesante, Lucas, y muy buen punto de vista en tanto que esas rebeldías con causa son transformadoras a la final, ¿no? Que es lo que se buscaría en la historia, y creo que la historia pues nos lo ha enseñado. A veces también el no releer esa historia es lo que nos ha llevado a repetir precisamente esos errores de transformaciones sociales, y volvemos a caer en lo mismo, lo que nos ha pasado históricamente en la universidad con los paros, por ejemplo, ¿sí? Que no hemos podido tener ese acercamiento a la historia de la universidad en cuanto a qué realmente es lo que necesitamos y cómo ir encauzándolos para no llevarlos a lo que a veces los llevamos, y son a estallidos, como bien menciona Lucas, a momentos muertos en la universidad y a retomar clases como si nada hubiera pasado. O sea, esa dinámica creo que no va para ningún lado, y creo que ya este paro también nos lo ha enseñado porque ha sido el más largo que hemos tenido en unos 4 o 5 años. Entonces, el problema no es parar, el problema es para qué paramos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestros nortes y nuestros ejes temáticos para ese paro, para preparar muy bien el paro y que salga con frutos, ¿no? De los 3 últimos paros, creo, 4 últimos paros, lo que hemos sacado es una adición presupuestal muy pequeña, una propuesta de reforma a la universidad, pero pues que quedó en propuesta porque se quedó ahí, y una asamblea universitaria. Digamos que son 3 paros internos que han ganado, pero con este paro nacional pues creo que no se alcanzó a lograr mucho de lo que se quería. De hecho, la matrícula cero casi que lo tomaron fue como un caballito de batalla, ¿no? Para Jocelyn, Matrícula Cero es un programa que quiere garantizar, por lo menos por este año y por la pandemia, más que por el paro, la gratuidad en la educación pública en Colombia, ¿sí?
quiere volverse y pues el sueño es que se vuelva un proyecto de ley. Tú no lo mencionabas con tu investigación, ¿no? Son los chicos que no pueden acceder, aunque sea una universidad pública, aunque no sea costosísima en cuanto a su matrícula, pero sí tiene pues unos costos que no se pueden asumir, ¿no? Y que muchos chicos se quedan sin estudiar por no poder asumir una matrícula, un bienestar dentro de la universidad, porque no solamente es la matrícula, sino el transporte, la manutención, las fotocopias, bueno, todo lo que se vive en la universidad. Y nuestros chicos, por ejemplo, en Bogotá, la característica de nuestra universidad es que llega a esos sectores populares específicamente, ¿no? Digamos que esta universidad no se caracteriza por tener chicos de estratos 4 o 5, puede que haya algunos, porque pues es una universidad abierta, mientras que una de las grandes universidades de Colombia, que es nuestra vecina, sí empezó a tener ese fenómeno, ¿sí? Por su calidad académica, entonces de los estratos altos empezaron a cooptar y a copar esos espacios, ¿sí? Y que es una discusión que se tiene ahí, no es para quién son los cupos, porque es una universidad totalmente abierta y pues obviamente la idea es garantizarle absolutamente a todo el mundo la educación. El problema es cómo nosotros nos quedamos con lo popular, lo que se denominaría para nosotros popular, que son esos barrios marginales, periféricos, olvidados de Dios, si se quiere el término, me acordé de la película de brasilera, la de los chicos que son marginados, que están alejados de las favelas y que son los olvidados de Dios, al fin de cuentas, ¿sí? Pero es el hecho de cómo estos chicos, hoy lo que dice Lucas, me parece muy válido, y es cómo tratar de pensarse y reorganizar el mundo que tienen. Cómo soñarse un nuevo mundo, cómo reexistir en este nuevo mundo, ¿sí? Creo que por ahí es el camino y que creo que todo esto nos ha ido dejando esos primeros pasos. A mí siempre como educador me ha preocupado la emocionalidad, ¿no? Eso que se llama la pedagogía de la emocionalidad o lo que las pedagogías blandas, como la llaman también aquí en nuestro país, o la pedagogía de las emociones, porque pues nosotros como formadores de formadores, ¿sí? como profesores de licenciatura, que estamos formando futuros licenciados, pues ellos son los que van a ir a las bases precisamente a acompañar a estos chicos. Tú me dejabas como asombrado un poco con las cifras que nos dabas de pobreza, ¿sí? Estamos más o menos al ras, pero si uno compara pues el número de habitantes de Guatemala y de Colombia, pues entiende que ustedes tienen un problema mucho más fuerte que el que nosotros tenemos en desigualdad económica, por lo menos, y en oportunidad económica. Entonces, pues claro, es un caldo de cultivo de muchas cosas, ¿sí? No quiere decir que porque yo nazco, yo por ejemplo, y siempre se los digo a los chicos, yo nací en un barrio como cualquier otro, me crié en un barrio como cualquier otro y empecé pues a escalar, digamos, el hecho de poder acceder a la universidad pública, luego hacer el posgrado. Creo que nosotros, los que hemos participado, somos muy similares en eso, ¿no? Que salimos, ayer nos contaba un poco Miguel Ángel su experiencia de cómo tuvo que venir a Colombia a vender perros calientes, a vender helados, para poder sostener su doctorado, para hacer su investigación, porque él hizo un trabajo etnográfico de campo en Nariño, entonces le tocó irse a recorrer un departamento y pues sostenerse, porque nadie lo ayudó, digámoslo así. Creo que pues tú también eres un claro ejemplo de eso, de así sea con el esfuerzo máximo de cómo poder ir estudiando también y poder ir pensándose ese trabajo comunitario que tú tienes y pues que día a día ves los problemas de los que estamos hablando, ¿no? Que son chicos con todos los talentos del mundo, pero con falta de oportunidades, no asistencialistas, porque también a veces se cae en el generalismo de todo tienen que dármelo, ¿sí? Sino es más bien garantizarme unas bases para que yo pueda ejercer e ir hacia arriba y devolverle a la sociedad, como bien decía Bourdieu, en la teoría de los campos y en la teoría del capital humano y del capital cultural, y es que todo lo que la sociedad me da a mí, todo lo que la escuela, la iglesia, la familia me entrega para que yo sea un sujeto y un agente activo en la sociedad, pues yo tenga que retribuírselo de alguna manera, y eso es lo que se espera. Por eso a veces las políticas públicas son tan complicadas, ¿no? Porque entonces en nuestro país lo que dicen los grandes congresistas es que ¿para qué gastar en la universidad pública si yo le puedo prestar la plata para que él estudie en una privada y después me la devuelva? ¿Sí? Y yo lo pueda contratar como empleado. Entonces es ahí, bueno, eso es un problema
de interpretación lingüística y política, obviamente, y un problema de desigualdad, porque hay unas élites que están gobernando y hay unas élites que necesitan mantener un statu quo y que este hecho de mantener la violencia es un negocio y es un negocio muy fuerte. Por lo menos en nuestro país es un negocio, la violencia es un negocio y creo que en América Latina también es de la misma manera. Entonces, en ese sentido, sí, no sé, quisiera que tú nos dieras también un poco la perspectiva de eso, de la emocionalidad, antes de pasar a lo económico, que es lo que es el segundo punto que yo vi en tu presentación, que quisiera abordar un poquito. Pues, ¿cómo ves tú ese eje de la emocionalidad, de la emotividad en el contexto del estudio y, pues bueno, y de lo que tú haces en tu país? Sí, realmente creo que súper interesante las aportaciones y también cómo se hila desde otros lugares. Y escuchando a Lucas, la semana pasada también acá hubo un intento de paro plurinacional, pues un día y no ha logrado movilizarse mucho más allá. Y hacía una reflexión con unos colegas de, pues, ¿qué pasa después de eso y cómo se sienten también las personas después de participar, ya sea de este estallido social un poco más grande o de este momento? O sea, ¿por qué se movilizan? ¿Cuál era la emoción que les hizo también movilizarse? Pero también cómo quedan después de eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto, si se mantiene ese, descargue la ira, pero cómo esa ira se transforma en algo más? ¿En qué se transforma? ¿Se transforma en algo más vinculado a la esperanza o a la desesperanza después de sacar esta ira también? Entonces, creo que a veces esa emotividad es como olvidada y yo creo que es importante tenerla en cuenta porque va a ser parte de lo que va a movilizar el después de, ¿no? Y por eso en la participación como tal en el estudio a mí me pareció muy significativa, porque la participación implica cierta constancia, una organización continua y de estar presente dentro del proceso para lograr ver una transformación. Sin embargo, a veces si lo olvidamos puede ser así como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se está moviendo? ¿Cómo se está moviendo? ¿De dónde se está percibiendo? Puede ser que esa fluctuación sea más propicia porque no sabemos, digamos, yo, y ahora que ustedes lo decían, ¿qué reflexión después de estos 3 meses que han estado en paro? Y es cómo regresan, todos regresan igual con la misma fuerza de la lucha, o hay quienes ya no están dentro de esto, así como hay quienes dejaron de creer en este proceso por la misma movilización. Entonces yo creo que esas reflexiones a veces casi no se dan y son un componente central para que podamos saber hacia dónde ir y qué es lo que se está moviendo dentro del proceso. Y eso es lo que va a permitir que el proceso se mantenga y se mantenga vivo. Porque a veces también se depende de la fuerza y movilización de líderes comunitarios, pero también en ese proceso de su liderazgo, el cómo se atiende y el cómo se reconoce pues esa parte y dimensión afectiva de la persona y su propia subjetividad, hace que todo un movimiento se pueda ver tambaleado al no reconocernos como seres humanos también, que estamos dentro de este proceso y que la resistencia podemos resistir y podemos estar dentro de este proceso acompañados, pero también en algún momento necesitamos revisarnos en cómo nos encontramos, ¿no? Y en cómo nos cómo estamos creciendo también a nivel personal en este proceso y cómo analizamos el cómo nos estamos sintiendo. Porque luego si no es muy fácil quemarse, ¿no? O es muy fácil desilusionarse en el proceso si no se aborda esto, porque luego sacamos toda la ira, pero luego es como, bueno, ya saqué todo lo que tenía que sacar y es como, ¿y ahora qué pasa, no? Entonces también hay que como esa desesperanza, desilusión, y que en el contexto de la investigación que realicé me pareció muy interesante porque dentro de las múltiples desigualdades y de las precariedades en que se desarrollan los jóvenes, hay un abandono afectivo familiar también bastante fuerte, que eso también hay que reconocerlo. Digamos, son jóvenes que, si bien tienen algunas redes de apoyo, algún contexto familiar y se desarrollan dentro de contextos particulares familiares, tampoco es que crezcan acompañados por la realidad de desigualdad en la que viven. Son padres que, si viven con sus papás, tienen que trabajar muchísimo, entonces nunca han tenido esa posibilidad de la conexión afectiva constante, digamos. Entonces, en ese sentido, me pareció muy interesante en la investigación porque se identificaba que estos espacios de organización también vienen a nutrir pues esa parte de convivencia y de interrelación que a veces no se ha desarrollado tanto dentro del contexto familiar por las características y las violencias que afrontan las familias, que también es una realidad que no se puede negar.
que eso también permite visionar otros horizontes, porque en la medida de que pues, se ven otras posibilidades de relacionamiento y se encuentran con otras posibilidades de construir vida, habitar desde la alegría, la felicidad, y cómo trascendemos también esas prácticas de violencia que están tan internalizadas en muchas medidas, pues van dando otras posibilidades de comprenderme a mí mismo y de saber desde dónde me quiero vivir yo, ¿no? Entonces, creo que a veces como que se subestima el impacto que tiene los procesos y la organización comunitaria en el bienestar emocional que también pueda generar, y también pues por la otra línea que a veces puede generar como mucha esperanza, y eso también puede llegar a generar una expectativa de ilusión que luego también pega fuerte cuando uno ve que las cosas no avanzan tan bien, y parte de eso implica también reconocerlo y ponerlo dentro de un contexto sistémico, ¿no? Saber de que pues, estamos resistiendo, estamos organizando, pero estamos peleando entre un sistema que excluye y que busca mantener este status quo para todos. Entonces, como que esa dosis de realidad es importante, tampoco es como, y para eso la emocionalidad también nos compensa, ¿no? Es ver que tenemos que reconocer nuestras emociones y es importante resistir desde la alegría, el arte, la celebración. Sin embargo, también reconocer que este es un sistema que nos violenta, que atraviesa nuestros cuerpos y que incluso nos puede llegar a desaparecer, ¿no? Entonces, creo que ese equilibrio vale mucho la pena analizarlo. Y es de las cosas que siempre me parecen como que a veces no se les pone tanto foco, porque sabemos que hay desigualdades muy fuertes que están atravesando, sobre todo el término económico, la educación y demás, pero es también cómo se encuentran esa emocionalidad y ese desarrollo emotivo y psicológico también de las y los jóvenes, ¿no? Sí, señorita, sí, y es que es un tema bien interesante porque cuando se presentan las desigualdades, y especialmente en nuestros países latinoamericanos, pues de algún modo se evidencia que lo que se busca es la desaparición del otro, ¿no? La invisibilización del otro, pues para no hablar de desaparición, porque bueno, para nosotros el término es delicado en sentidos políticos y sociales, pero sí la invisibilización del otro, ¿no? Del minimizar y del desaparecer de algún modo del espectro social, sus luchas. Creo que este paro nos ha mostrado, o en mi caso, a través de redes sociales he conocido un sinnúmero de organizaciones juveniles, barriales en Bogotá que yo no conocía, ¿sí? Digamos que uno escucha algunas o sabe por sus estudiantes o por su trabajo de pronto académico que hay, pero te cuento que descubrí unas 20 que realmente no sabía que existían o que se están gestando, ¿no? Que también es un fenómeno que se nos dio, como te contaba al inicio, y es que se están gestando esas pequeñas organizaciones juveniles. Yo las denomino así porque, bueno, acá hay un problema con el término de movimientos sociales, porque pues también es una discusión que hay que dar, y es una discusión entre lo social y también entre lo lingüístico, y es a qué se le denomina un movimiento social activo, ¿no? Por ejemplo, el estudiantado, lo que dice Lucas, tiene una historia como movimiento o como organización de jóvenes. Se ha considerado un movimiento, digamos, latinoamericano y colombiano, pues por sus luchas, por sus logros y todo, pero si uno mira la estructura y mira cómo se van renovando y cómo van actuando al frente de, por ejemplo, estos paros, miren que se les acabó el protagonismo. Ellos fueron protagonistas del 28 de abril más o menos hasta el 10 de mayo, de ahí para allá se les fue el protagonismo y ellos mismos se dieron cuenta, y hablábamos nosotros en algunos espacios académicos de nos quitaron el protagonismo, ¿sí? A las universidades públicas. Ahora son los chicos de los barrios, los que no están dentro del ámbito académico, los que están gestando las luchas políticas y las luchas fuertes en las calles, los que están resistiendo en las calles. Nosotros pensábamos como estudiantes de universidad pública que éramos los que teníamos la responsabilidad y el traje de superhéroes de salvar la sociedad como jóvenes, y miren que no, ¿sí? Como que fue un baldado de agua fría para algunos movimientos estudiantiles de decirles, y fue una bofetada en algunos casos políticamente hablando, de decirles, no, es que ustedes, aunque ustedes se estén formando políticamente en las academias, nosotros también tenemos
cómo formarnos, y es desde los barrios, y es desde lo comunitario, y es desde lo fraterno, desde el bien del otro, lo que nos hablaba un poco Sandra ayer de yo no estoy bien si no todos están bien, ¿sí? Y esa preocupación, esa angustia por un compañero desaparecido, por un detenido que en alguna protesta se lo llevaba a la policía y hasta el otro día aparecía o 2 días después, esa red de búsqueda, esa zozobra por su compañero, esa fraternidad que no era un conocido, sabían que era del barrio, pero no, simplemente era un joven que estaba luchando. Y esas muestras de fraternidad y esas muestras de angustia por el otro, pues hacen que estos jóvenes de hoy nos estén enseñando algo, y es que están trabajando en conjunto, ¿no? Las redes sociales, de algún modo, lo que siempre se pensaba era que los estaban individualizando y que de algún modo cada uno iba por su lado, que tenían gustos totalmente divergentes, pero miren que este paro nos ha enseñado que no, que hay unos gustos y unos usos comunes de la razón, de la rabia, de la desazón en Colombia, y bueno, y vemos que en Guatemala igual, por un sentido de hay algo que no está bien, y es la administración de nuestra sociedad a nivel político, a nivel económico específicamente, que es para donde voy, y si se quieren a nivel social, porque pues uno deviene del otro, ¿no? Pero para tocar ese tema pues final de nuestro conversatorio, el eje final que les propongo, entonces vamos a saludar a Laura Estela, que nos acompaña. Buenas tardes, ¿cómo estás? Con mucho gusto, bienvenida a este espacio. Pues gracias, buenas tardes. Que nos regales en 30 segunditos pues tu presentación muy rápida, quién eres, de dónde vienes, qué haces, y pues si puedes unirte al conversatorio, muy bienvenida, para contextualizarte. ¿Cómo estás? Espérate que estoy a contraluz. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Estela Parra. Soy docente de la Universidad Católica Luis Amigo acá en Bogotá, y también soy profesora de la Secretaría de Educación de un colegio público también acá en Bogotá. Y pues cuando vi la mesa me llamó la atención. Estaba hoy corriendo como por mesas para tratar de escucharlos a todos. Además que es un tema que me interesa mucho y que me toca como docente de ciencias sociales. Entonces aquí juiciosa escuchando a Jocelyn sobre sus posturas y precisamente pues que además son muy pertinentes en el momento social que nosotros acabamos de vivir, y pues como con todas las expectativas que tienen nuestros jóvenes aquí después de lo que sucedió, ¿no? Y de la experiencia que pudieron vivir, ver y muchos de ellos de participar y hacer parte de este proceso de cambio. Vale, Laura Estela, muchas gracias. Sí, estábamos tocando, bueno, digamos, te contextualizamos un poquito. Jocelyn nos hace una presentación de su trabajo de máster, con los resultados ya de una investigación que ella hace desde la marginalización en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, ¿verdad, Jocelyn? Con un trabajo comunitario que ella adelanta allá. Y pues estábamos tocando un poco los temas centrales de esas desigualdades y de cómo los jóvenes están resistiendo y reexistiendo a partir de esas dificultades, ¿no? Estábamos caracterizando un poco el hecho de quiénes eran los que estaban en las protestas, por lo menos en Colombia, contándole un poco a ella cómo se había desarrollado, pero pues creo que nos hemos encontrado con muchos puntos convergentes porque tenemos una realidad muy similar, ¿sí? Y tenemos una realidad muy similar porque allá también hay una marginalización muy fuerte en las denominadas pandillas, o bueno, las estigmatizaciones que se les hacen a los jóvenes de los barrios, y ella nos resaltaba un poco que su proyecto de investigación estaba enfocado en encontrar e indagar y encontrar los trabajos comunitarios que hacen los jóvenes como líderes sociales en sus comunidades y que son desconocidos pues por los gobiernos de turno y pues por la sociedad a veces porque no son visibilizados, ¿no? Y estos espacios académicos y estas investigaciones, pues la idea es que es un problema casi siempre de la academia, ¿no? En la universidad nos pasa mucho y siempre les decimos a los chicos, saquen el proyecto de la universidad, no lo dejen en la biblioteca para graduarse, sino sáquenlo, publíquenlo, digamos que denlo a conocer porque son cosas muy, muy interesantes y muy brillantes. Lucas ayer nos hablaba de su proyecto de grado que es desde la perspectiva de género y desde la visión de género en la escuela también. Nosotros pertenecemos a la Universidad Distrital
al proyecto curricular de licenciatura en lengua castellana y en mi caso también al de comunicación social, y pues contextualizábamos un poco, Jocelyn, en el trabajo que se hace con los jóvenes en Bogotá, ¿no? Que son jóvenes de barrio, que son marginales, que son criminalizados, que son victimizados o revictimizados a partir de muchas dinámicas estatales, políticas, etcétera, etcétera. Y estábamos tocando el tema de las emocionalidades como fuente o caldo de cultivo también de esas revoluciones o de esas rebeliones juveniles para buscar una transformación social. Yo le preguntaba yo un poco desde su trabajo cómo las percibía y pues que es un tema que no se ha estudiado mucho, ¿no? Y es cómo la emocionalidad juvenil, porque es que, ojo, que hay que también ponerle un título casi que exacto, y es la rebeldía, o eso que se conoce como la rebeldía juvenil, la rabia, la desazón, la ansiedad por el futuro. Miren que esta generación que pensábamos y que fue mal llamada la generación de cristal, nos está dando un ejemplo de resistencia, digamos, también desde lo emocional, ¿no? Luca nos hablaba un poco de cómo su experiencia también desde el paro y desde ser joven, pues hace que se encuentren esas emocionalidades. Y estábamos pensando también un poco la prospectiva, en modo prospectivo, bueno, ¿y qué será después de estos 3 meses o bueno, lo que vaya durando y estos estallidos que se van a ir dando, especialmente en nuestro país a partir del año preelectoral y del año electoral que vamos a tener adelante, ¿no? Cómo ir formando estas generaciones emotivamente fuertes para afrontar estas transformaciones que se le vienen, que son transformaciones desde arriba, ¿no? O sea, no es que el barrio decida ser más pobre de lo que es, sino es que nos suben el salario mínimo, lo mínimo, pero sí nos suben los impuestos lo máximo, la canasta familiar se dispara, bueno, hay unas políticas de Estado pues muy desiguales para la clase menos favorecida económicamente hablando y ingresando en ese eje que es el que estamos o vamos a abordar, y en las desigualdades. Jocelyn nos presentaba unas cifras muy alarmantes, no sé, me acuerdo un poco sobre el 59% más o menos de pobreza en jóvenes, en un país tan pequeño como es Guatemala. Entonces, comparándolo con Colombia, nosotros estamos más o menos, ¿no? Entonces, imagínense la proporción, ¿no? En Colombia, y creo que salieron hace poco los resultados del DANE del año pasado, el desempleo, pues dicen que bajó, pero bajó 0,4 puntos, y es por los empleos informales de la reactivación económica momentánea que hemos tenido, ¿sí? Y eso hablando de la pandemia, porque de algún modo entendemos y sabemos que nuestra realidad es otra. El hecho de la desigualdad, de la falta de oportunidad, de venir de esa marginalización, de esa periferia, como se denominan algunos barrios o poblados, hace que el joven pues busque oportunidades de subsistir, de existir en el mundo, y digamos que este paro lo que nos hizo también entender es que ellos se pueden unir para hacer cosas muy buenas. Hablábamos de los procesos comunitarios, de las ollas comunitarias que armaron, de los procesos de formación que ellos mismos gestaron desde sus comunidades de base políticamente hablando, posiblemente con discursos pues obviamente dados desde sus sentires, desde lo que ellos leen, desde lo que ellos trabajan. Yo sé ni que conoce más el trabajo comunitario desde lo que ellos construyen, si se quiere, desde esas pequeñas comunidades que se están construyendo en el área metropolitana. Por ejemplo, aquí en Bogotá hay unas comunidades que se están ya consolidando, esos portales. Muy particular acá lo que nos pasó fue cambiarle los nombres a los sitios, ¿no? Entonces aparece el portal Resistencia, el portal de la Dignidad. En Cali, pues creo que nos dieron el ejemplo, se traslada a Bogotá especialmente, de tomar los portales de Transmilenio, que es nuestro sistema de transporte, y ponerle otro nombre, ¿no? Se llamaba el portal Las Américas, hoy se llama el portal La Resistencia, por ejemplo. Entonces, esa resignificación que también el joven desde su rebeldía, el arte fue fundamental y ha sido fundamental, pintar murales, salir a rayar como ellos a veces denominan, pero no rayar por rayar, sino hacer murales muy bien hechos, unas cosas bellísimas y que después fueron borrados, pues por todas las dinámicas de invisibilización de las que estamos hablando, pero esas expresiones emotivas, ¿no? Del arte, de la cultura, de la música,
de la rabia a veces bien encaminada, entre comillas, a veces no tan bien, porque pues también hay que decir que no todo ha sido perfecto en estas movilizaciones, que han habido acciones que posiblemente han violentado también derechos de otras personas, de los mismos integrantes de sus propias organizaciones, pero que han sido muestra también de un pueblo que está cansado, ¿no? Que está harto ya de una corrupción que lleva muchísimo tiempo, que cada día nos ha ido minando como sociedad, que no nos deja reconocer la belleza de país que tenemos, porque de algún modo estamos centrados, ¿sí? Uno diría, el joven no debería estar en este momento estresado por qué va a pasar con su futuro, sino debería estar disfrutando su vida. Y tristemente les está pasando es eso, ¿sí? Y es que, ¿y ahora qué voy a hacer? Chicos que están saliendo como Lucas, ansiosos y expectantes de dónde voy a trabajar, no hay trabajo, ¿sí? Y especialmente para las licenciaturas, las humanidades están en una crisis fuertísima, y bueno, tú, Laura, que eres profesora de universidad y de colegio, lo sabes, que son las áreas más complicadas posiblemente en cuanto a nivel laboral, ¿no? Y para estos chicos que están saliendo de la universidad, pues qué futuro hay. Digamos que la universidad se convirtió también como en un momento de refugio, de hacer algo, de formarme y de sentirme útil para la sociedad como estudiante. Ahora soy licenciado y después de licenciado, ¿qué? ¿Sí? Muchos terminan en call center, muchos terminan en otras profesiones y muchos ya no estudian y se quedan ahí. Tienen su título, pero lo guardan porque les toca seguir trabajando y manteniendo a su familia. Y creo que casos Jocelyn conoce mucho más por su trabajo ya de experiencia con jóvenes. Y la economía es fundamental ahí, ¿sí? Creo que la economía tiene un papel fundamental, ese capital humano que de algún modo una sociedad o con la cual cuenta una sociedad. Si no hay una garantía por lo menos mínima de un mínimo vital, no asistencialista, o reitero otra vez, porque a veces suena que deben darnos un salario para vivir. No, deben darnos condiciones dignas para poder conseguir ese salario y no para sobrevivir, sino para vivir, ¿sí? Esta era capitalista de algún modo nos ha puesto en el sentido de la competencia de quién tiene más y quién tiene lo mejor. Y de algún modo se nos ha olvidado y la pandemia nos dio de algún modo esa enseñanza a la fuerza, ¿no? Y es, tú tienes el dinero pero no puedes salir, quieres viajar pero te tocó encerrarte un año, tocó ahora todo por vía internet, hasta la comida, etcétera, etcétera. Volver a convivir conmigo mismo, volver a convivir con mi familia, con mi espacio vital, ¿sí? Donde ya el dinero ya casi no importaba, sino lo que importaba era sobrevivir y que no se me fuera ningún familiar en este año. O sea, que esas emotividades volvieran a surgir desde el ser, desde el reconocer al otro, pero desnudó también la cantidad de desigualdad que tenemos en los países, ¿no? Y especialmente en Latinoamérica fue alarmante la cifra y bueno, y para la educación ni se diga, acuérdense con la conexión, la conectividad, la capacidad de conectividad de nuestros estudiantes fue bajísima. De hecho, todavía, si nosotros no tenemos el internet propio, pues no podemos dictar una clase, y más para los docentes, ¿no? Entonces, todo eso es lo que quisiera de pronto que Jocelyn nos cuente un poquito desde su trabajo y desde su experiencia también. Ese eje, ¿cómo lo denotaron ahí en su trabajo? Sí, bueno, yo vi las cifras, entendemos un poco lo de las desigualdades, pero que tú nos contextualizas un poquito más en tu entorno particular como tal, para entenderlo un poco más desde Latinoamérica como tal. Sí, claro. En realidad creo que el componente de análisis de las desigualdades es como bastante profundo. Yo por el tiempo había puntualizado ese dato y es que para mí ese dato es alarmante. Y por eso siempre digo así como decimos, sí, las juventudes son actores estratégicos y son la clave del desarrollo y todo este discurso bastante positivo de las y los jóvenes. Sin embargo, es como, pues, ¿de qué jóvenes estamos hablando y cuántos son esos jóvenes? Y digamos en Guatemala, ahí pues la cifra es como a nivel nacional, la que planteamos. Sin embargo, todavía no se reconocen tampoco todas esas intersecciones. ¿Qué pasa? Estamos pensando en población en situación de pobreza, pero cuando ya se trata de desestructurar un poco más y analizar, pues sabemos que son las juventudes indígenas que están en una situación de mayor precariedad, las mujeres con una alta carga de horas dedicadas a trabajo no remunerado,
digamos, otro dato que yo veía era como las mujeres jóvenes aproximadamente destinan el 40% de su tiempo en trabajo de cuidados y hogar y trabajo no remunerado dentro de sus familias. Entonces nos vamos dando cuenta como que las brechas de desigualdad cada vez son mayores y cada vez cuando se van analizando pues estos datos estadísticos que nos presentan una realidad compleja, también nos van dando como la posibilidad de identificar bueno, es que cuando pensamos en analizar y ver las perspectivas de las juventudes, tenemos que tener este panorama desde dónde las estás entendiendo y qué posibilidades tienen. Por ejemplo, ahora que decías lo del call center, uno de los jóvenes que entrevistaba me decía, pues a mí me encanta participar y yo reconozco y el análisis, pues, de ese sistema que creo que es un poco más vivido, porque al final de venir de un barrio y saber que me ha tocado trabajar desde temprana edad, porque mi mamá no tiene trabajo, porque hay que mantener a mis hermanos, mis sobrinos y demás, y que pues todavía guardo como esa esperanza del reconocimiento también de que la educación y de lo que la educación me puede dar. Entonces, trabajo en call center todo el día, voy, estudio en la universidad pública en la noche y tengo como guardar esa esperanza de seguirme involucrando porque sé que algo se puede hacer. Entonces, esa carga moral, podríamos decir que atravesada por todas esas desigualdades, están sosteniendo las y los jóvenes dentro de sus contextos, ¿no? De, pues, quiero presentar y tener como esas otras posibilidades de vida, pero sí me toca, pues, al final dividir la mayor parte de mi tiempo en vivir una vida en situación de precariedad, ¿no? Precariedad laboral, como les decía, y creo que eso es algo que personalmente me pareció muy alarmante, el hecho de que, bueno, es que hay que tener dinero y como tenemos que tener dinero, por ejemplo, alguien que trabajaba en un local de mercado con su familia, pues yo trabajo de 7 a 7 y luego, pero no quiero dejar la idea de estudiar porque yo quiero salir de eso, digamos, pero ¿qué va a implicar para esa persona salir de ese trabajo en el mercado? Y luego también es lo que decía, o sea, voy a ir a la universidad porque también ya tenía la experiencia, es que mi hermana va a la universidad y al final pues seguimos sosteniendo del mercado porque mi hermana no consigue trabajo, ¿no? Entonces ya alguien con una licenciatura pues sigue en el negocio familiar del mercado porque es lo que les da y les sostiene la vida, ¿no? Entonces, cómo eso también va implicando esos análisis que van teniendo que hacer de cómo decido habitar en este mundo, de cómo resignifico mi propia historia y cómo lo analizo en ese ámbito macro, digamos, que eso es tal vez de las cosas que vi, y ahí por eso planteaba dentro de las cuestiones generales la importancia de esa conciencia crítica también y de esa educación de barrio, de calle, y porque Lucas nos planteaba de que al final la universidad pues tiene esa conciencia y esa posibilidad de analizar la realidad por todo el bagaje investigativo, teórico, histórico, académico que hay. Sin embargo, también es cómo llevamos esto, porque ellos tienen como la experiencia de vida, digamos, y de las cosas que yo identifiqué y con varios jóvenes que dialogaba lo he ido identificando, es como, sí, reconocen que el sistema es injusto, y reconocen que el sistema es desigual, reconocen que estamos mal, reconocen que hay corrupción, que la impunidad nos ha llevado a donde estamos, de que en el caso de Guatemala las pandillas y las maras pues están cooptando también el sistema y están vinculadas al sistema, no es como que sean ajenos, o sea, eso lo reconocen, pero cuando como lo pongo como en mi vida personal es como, sí, todavía pienso que yo voy a necesitar un plasma, un celular, un carro, o sea, como esta desconexión del sistema de que a veces por la propia realidad de desigualdad en la que han vivido, en la que han crecido, al final también las expectativas que nos sigue poniendo a todo el sistema de tener una calidad de vida, que va a tener un carro y demás, o sea, siguen siendo parte de las expectativas de estos jóvenes, ¿no? Y es como, ¿y cómo les puedo decir yo que no, si yo ya lo logré también? Pero no, es que no es por ahí, es como esas cuestiones de ese debate, yo creo que ahí es donde la educación creo que juega un rol muy importante y esa educación que también sale de las aulas, porque estos jóvenes también han pasado por las aulas y como decía, es interesantísimo de que ellos, la mayoría, terminan el colegio, ¿no? Están diversificados porque muchos de los padres hacen como este sacrificio, llaman ellos, para que puedan terminar ese nivel educativo. Pero luego es como cómo esa educación está cobrando sentido dentro de sus contextos, digamos. Cómo analizamos esa propia experiencia de desigualdad desde esa perspectiva crítica que tal vez nos va a permitir construir algo mejor
porque todavía seguimos teniendo el bombardeo del sistema de la publicidad, de la información, de los medios de comunicación, y es como, están como en ese limbo, ¿no? Reconozco la desigualdad y sé que lo vivimos y tienen como esa chispa de rabia para poder rebelarse ante eso cuando se da como ese proceso de movilización. Pero también está esa situación del bombardeo de, bueno, ¿en dónde me desgasto? ¿En dónde pongo mis esfuerzos cuando han venido de una vida completa de precariedad? Entonces, creo que sí, esa parte como de la concienciación crítica, de ese análisis de esa realidad, de las expectativas de vida y demás, pues sí requieren de procesos educativos de calle, que es lo que de cómo también hacemos esa formación política dentro de esos espacios. Yo creo que ahí es muy importante y la educación popular nos ha mostrado mucho de la importancia de eso. Sí, señora, tres cosas importantes. Uno, se vale soñar y pues obviamente a ellos no se les puede cortar el hecho de lo que tú decías, ¿no? De si ellos lo ven, saben que nosotros lo hemos logrado y que ellos lo pueden lograr, pues se vale soñar y pues de algún modo el problema no es tener las cosas, el problema es saber cómo obtenerlas y también cómo ponerlas al servicio de los otros, ¿no? No convertirles desde la educación inicial una competencia y es que tú tienes que tener mucho dinero y surgir y el resto mire a ver. Y eso es, por ejemplo, en nuestro caso de las licenciaturas es complicadísimo porque es una competencia con el mercado, ¿no? Y es al chico a veces en las mismas casas. Yo dicto un seminario docente precisamente y una de las discusiones que se tiene es esa y es, ¿usted por qué escogió la licenciatura? ¿Sí? ¿Quién lo llamó acá? Y uno mira las historias de ellos y mi papá es ingeniero, el otro tiene un papá arquitecto, algunos profesionales, otros no, otros son, digamos, papás que no estudiaron y ellos son los primeros de su familia que estudian, pero lo hacen por vocación. Y yo les digo, esto es un casi 70% vocación, porque salarialmente no es bien pago, ¿sí? Se sobrevive, pero no es lo que debería ser, digamos, un reconocimiento pecuniario, pues por lo que hacemos, por la labor tan fuerte que se hace más en las primeras infancias, ¿no? Digamos que los profesores de colegio, de la primaria, de la media, están mucho más desconocidos, o mucho más invisibilizados. Y si hablamos de las profes de primera infancia, pues ni se diga, ¿no? Y de algún modo es esa la base. Otro punto grande que tú nos dejas, esa reflexión de cómo conectar, y eso ha sido una discusión de la educación y de la escuela, y bueno, Laura que está acá y Lucas que son docentes también en ejercicio, y tú igual con tus procesos, es cómo conectar la escuela, lo que se aprende en la escuela con la realidad. ¿Para qué le va a servir al chico lo que aprendió hoy en su realidad, ¿sí? En esa tienda o el chico que trabaja en la plaza o en lo que en el taller de su papá? ¿Para qué le va a servir el conocimiento? Porque eso es lo que los desliga de la escuela, ¿no? Yo no me aburro si yo aprendo algo útil para mi vida, ¿sí? Así sea que no sean conocimientos vacíos y en vano. Aprendo a ser ciudadano y aprendo a ser persona, ¿no? Y eso que aquí no hemos tocado el tema de la ciudadanía, del empoderamiento ciudadano a través de lo comunitario, que es lo que la base de tu investigación también. Y bueno, nos demoraríamos mucho tiempo también hablando de esas nuevas ciudadanías. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos están mostrando y los jóvenes, por lo menos en Colombia? Y es que se están empoderando de su papel y de su rol político como ciudadanos también, ¿sí? Como activos ciudadanos de su entorno, de la transformación de su entorno. No meramente estético, sino social y políticamente hablando. Y otro punto, y el otro punto importante que tú nos dejas también es cómo hacer esa comunicación, esa educación de base. Los mismos chicos están empezando a educar. Nosotros hicimos aquí algo el año pasado y pasado no tanto, el año antepasado, algo que se llamó Aula a la Calle, ¿sí? En algunas universidades. Y era que profesores se iban, nosotros lo hicimos en el 2019, 18, Lucas, no me acuerdo más o menos, y era que hacíamos actividades en la calle con la gente, con los chicos. Nos íbamos todo el grupo de profesores chicos a hacer la clase en una esquina del barrio, del centro de la ciudad, en un parque. Y fue algo muy bueno porque la gente empezó a acercarse, empezó a ver que las universidades tampoco estaban allá alejadas, las públicas especialmente, y que de algún modo teníamos nosotros el sentido de pertenencia por la ciudad también, ¿sí? Esa organización de barrio hoy que los chicos se están invitando, algunos invitan amigos, estudiantes, profesores, para esa formación política, ¿no? En derechos humanos, en políticas públicas, en formación política ciudadana,
también abiertas, pues es muy valioso porque es que es ahí donde está la educación, ¿no? Ellos no pueden acceder todos a la universidad y los que acceden lo hacen, como tú dices, para subsistir, para sobrevivir, para salir de un renglón, digamos, de la economía, pero a veces no encuentran la utilidad hacia afuera. Entonces uno dijera, bueno, pues qué bueno tomarnos las calles también desde la educación, ¿no? Qué bueno sacar el aula de algún modo a la calle. Eso sería un sueño, ¿no? Porque las políticas, por lo menos acá en Colombia, y sé que en Latinoamérica son iguales, o bueno, muy similares porque nos copiamos unos de otros y a veces de los estándares o de los modelos europeos que no funcionaron, los experimentamos acá a ver si de pronto funcionan. Y es esa escuela cuadriculada, esa aula simplemente. El desespero inicial de la pandemia para muchos docentes fue ya ahora qué hago sin un salón, un tablero y un marcador, ¿no? El meternos en este mundo de la tecnología para muchos fue muy fuerte, para algunos pues de pronto ya estaban un poco incursionados en ellos o por las redes sociales o por qué sé yo, pero la virtualización que nos tocó hacer pues nos alejó. Nosotros llevamos ya 18 meses casi fuera del aula universitaria, de nuestro campus universitario, que es muy bonito, por cierto, y ojalá lo pudieras conocer algún día. Chévere que pudieras venir a conocerlo, porque es muy acogedor también su arquitectura, no por hacer propaganda, pero toca. Nosotros tenemos un premio nacional de arquitectura por esa sede, la que nos mostraba Lucas ayer en su intervención, por la Macarena. Está en un barrio hacia el centro de Bogotá y es una construcción muy bonita. Y es muy acogedora, se vuelve el espacio de socialización nuestro. Entonces nos tocó, digamos, que volver a socializar así como estamos acá en capsulitas, en cuadritos, cada uno en su espacio, como una colmena de abejitas, cada uno en su cuadrito. Pues eso hace que de algún modo cambien también las relaciones humanas, ¿no? Y qué bueno también tomarnos la calle y sacar esa cuadrícula y decir, vamos a la calle, vamos al barrio, vamos a hacer pedagogía de barrio, como le dicen los chicos ahora, a hablar con la gente, a concientizarla, que se despierte un poco, más allá de decir por quién, y ahorita que se viene la campaña electoral, lo que quieren hacer los jóvenes es decirle al adulto, oiga, vote inteligentemente. Sí, no vote por este, pues no sé, ese es el sentido y ojalá sí lo sea, ¿no? No es venderle un candidato por vendérselo, sino decirle vote inteligentemente, piense lo que va a hacer, escuche al candidato, decida con argumentos y vote bien, ¿sí? Y sé que una de las elecciones históricas que vamos a tener van a ser el otro año, un poco por lo que te decía de la cifra de jóvenes que aumenta y otro porque el pueblo ha despertado un poco, ya es bien particular escuchar la gente del común no defendiendo al gobierno como hace 1 o 2 años, ¿sí? Uno hablaba mal del gobierno y se ganaba de enemigo al señor de la tienda o al señor del bus o al taxista, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre usted hablar de mi presidente así? Y hoy por hoy no, al contrario, uno se encuentra esa voz que apoya un cambio, que apoya una transformación, ¿sí? ¿Con cuál candidato? El problema aquí va a ser de colores o de cuál va a ser el mejor o el peor. El problema es que todos van a tener digamos que se tiene una perspectiva de cambio, de no continuar con lo mismo y se va a dar posiblemente la oportunidad, ojalá se puedan organizar para que pues, eso se dé y no continuar en lo mismo, o si no vamos a continuar en la misma dinámica de la rebeldía, del paro, pero pues bueno, son convulsiones que ojalá la crisis social que tenemos en Colombia, en Chile, en Argentina, en Centroamérica, en el Caribe con la problemática de Haití también y de Puerto Rico, que ojalá eso genere un cambio, una transformación, un reexistir precisamente en el mundo para nosotros y para toda Latinoamérica. Ese es creo que el sentir latinoamericano y es que ojalá toda esta crisis fuerte que llevamos hace unos 5 años, yo creo, y un poquitico más, yo le pongo más o menos una década de convulsiones sociales, políticas, culturales, redunda en algo, ¿sí? Y bueno, y rematamos con una pandemia, pues, que ojalá sea más que la apertura, el cierre de una gran transformación a nivel, no digo global, porque estoy hablando de Latinoamérica y del Caribe, porque es necesaria, ¿sí? De esas franjas marginales de Asia, de África también, que tienen unas convulsiones también muy fuertes, pero que de algún modo son muy, muy, muy olvidadas, si se quiere así, ¿no? Especialmente las africanas, las asiáticas, pues, por sus economías mixtas posiblemente son más reconocidas, pero las africanas casi que son las olvidadas del mundo, nadie le pone como juicio a lo que está pasando allá,
que es muy fuerte y que de algún modo es más fuerte que de lo que vivimos acá y que de algún modo somos pueblos muy, muy similares, ¿no? Pues tenemos raíces, obviamente, de allá. Pero ojalá que esas crisis, y es la esperanza que se tiene, que esas crisis redunden en algo muy bueno para Latinoamérica y para esta región. Bueno, les voy a pedir entonces a los asistentes, entonces que en 30 segunditos nos regalen cada uno una conclusión muy rápida del tema de hoy, que fue la juventud, la desigualdad, un poco la emotividad o la emocionalidad más bien, el hecho del factor económico en esas desigualdades en Colombia. Entonces, para cerrar, la idea es que cada uno en 30 segunditos nos regale una pequeña conclusión de la temática para cerrar la mesa, no sin antes agradecerles pues especialmente a Jocelyn su participación, su tiempo, felicitarla pues por su trabajo adelantado académicamente y que ojalá eso redunde para que en el doctorado pues se amplíe un poco más también la temática de estudio y que lleves a feliz término el doctorado y que cuando te gradúes nos puedas acompañar por estas tierras dándonos la conferencia de tu doctorado, de tu trabajo doctoral, ojalá. Entonces, no sé quién empieza, ustedes me dirán. Bueno, yo ya empecé, pero ¿quién sigue? ¿Quién va cerrando? No, pues yo creo que todos los aportes de orden académico que se puedan realizar sobre esta temática son muy importantes por el fenómeno social que estamos viviendo a nivel mundial, sí, no solamente en Colombia, no solamente en América Latina, como Jocelyn también nos lo mostraba, y es la oportunidad también de mirar todo esto, no solamente desde un ámbito político, sino desde un ámbito educativo, para así también transformar los currículos que nosotros tenemos, ¿sí? Hoy en día, hablarle a los chicos de memoria histórica se vuelve muy interesante y muy importante, porque además yo siento que en esta semana que tuve la oportunidad de trabajar con los de décimo y con los de 11, decía yo, bueno, caramba, ellos ya están viendo la simbología, están viendo el fenómeno social desde otra perspectiva por lo vivido y lo acontecido. Tenemos que formar personas críticas y creo que desde la academia es que nosotros podemos hacer aportes desde algo que yo hablaba ayer en mi ponencia, que son las habilidades para la vida, ¿cierto? Que aportan. Alguien ayer hablaba también en Costa Rica de las habilidades blandas. Entonces pienso que desde la academia hay muchas cosas que podemos aportar para transformar el mundo. Estos jóvenes nos están pidiendo a gritos unos cambios brutales en lo académico y pues somos nosotros los llamados a mostrarlos y a darlos a conocer. Muchas gracias, profe Laura. Sí, señorita, esas tareas grandes y es el acompañamiento también para estas futuras generaciones que están en formación, ¿no? Bueno. ¿Quién va? ¿Lucas? Para que cierre, José. ¿O al contrario? Sí, no hay Dale. Ningún problema. Yo podría dar como los apuntes finales de esta larga discusión. Voy a intentar ser breve, lo cual cuesta mucho cuando uno trabaja con el lenguaje y creo que el profe Alejandro me entiende en eso. Tenemos un problema y es que, bueno, es el problema del profesor sobre todo, somos muy explicativos, ¿no? Nos gusta explicitar el asunto. Yo creo que se podrían recoger apuntes a propósito de la discusión. El primero es que la educación en general tiene un problema y tiene un problema con la técnica, con la técnica, diría Aristóteles. Y es que nosotros enseñamos conocimientos, digamos, el enfoque de competencias que presenta el Ministerio de Educación tiene muchas falencias, sin embargo tiene tiene algo que me parece muy interesante y es el saber ser y saber hacer. Y creo que nosotros fallamos mucho en las dos últimas. O sea, sabemos muchas cosas, sin embargo, saber hacer con esas cosas es complejo, desde el área de la lingüística. Digamos, en alguna asesoría que le daba a chicos de 11 en un colegio, ellos me decían, bueno, ¿de qué me sirve la gramática y demás? A mí se me ocurrió la fantástica idea de decirles que sirve para enamorar a alguien. Como uno habla, como uno se expresa, para hablar, pero sirve. Y ellos les encontraban el interés, porque un ser humano aprende por necesidad o por interés. Esa es la primera situación. La segunda situación es que económicamente hablando, si el Frente de las Humanidades está muy endeble, digamos como que a veces no sé, mi mamá tiene una expresión que yo sé que ella no lo hace sin, digamos, con ánimo de ofender, pero ella me dice, bueno, usted ya va a ir allá a hablar mierda. O sea, para mi mamá lo que yo hago es hablar mierda, y perdónenme la expresión, ¿sí?
Cuando no es así, ¿no? Voy a la universidad, son conversatorios y demás, pero a ella en suma es eso. Digamos, le ha visto más foco cuando yo digo, no, estoy corrigiendo un texto. Ay, por eso le van a pagar así. Ah, bueno. Entonces, digamos que también las humanidades deben buscarse ese enfoque económico, aunque sin embargo espero yo que con el tiempo, sobre todo con lo que hemos visto, se lee en su lugar. Los muchachos se han dado cuenta que el arte tiene un lugar, que el lenguaje tiene un lugar, que estudiar la sociedad tiene un lugar muy importante en este momento, y tal vez con el pasar del tiempo se nos dé el lugar. Si no, como dirán algunos compañeros, nos seguiremos refugiando en las maestrías para no sentirnos tan llevados. Y el tercer apunte es que, en definitiva, yo considero que va a haber una transformación de fondo en los siguientes devenires, por así decirlo, porque considero que esta juventud es la juventud más, ¿cómo lo digo yo? No hay sujeto más sujeto que un joven en este momento. No hay alguien que sea más contestatario, no hay alguien que trascienda esa barrera del ciudadano en el sentido de decir, están mis derechos y mis deberes, pero quiero transformarlos, quiero llevarlos más allá y ya no me como el cuento como tan entero. Y eso también ha hecho despertar a la generación anterior y sobre todo la generación que viene, y creo que en eso sí nosotros los profesores tenemos que como amarrarnos mucho esa mochila llena de sueños de los jóvenes y seguir impulsando, ¿no? Seguir llevándolos en ese buen cauce, y definitivamente creo que la formación, la educación como tal es como esa gran alternativa, ese gran espacio de alternativa, dirían por ahí, para seguir avanzando en este proceso. Y no, y pues que agradecer por estos 2 días tan interesantes, por esas ponencias que uno queda como, pues sí sirve lo que uno está haciendo, ¿no? Al final, esa es también la gran duda del investigador, del académico, poder trascender estas 4 paredes, así sean virtuales o en un auditorio, si en algún momento nos llegamos a ver en un auditorio, de poder dejar algo más, algo que llegue a gente del común, pues cotidianamente hablando. Y ya, sería básicamente eso. Muchas gracias, Lucas. Muy importante esa reflexión y claro, a seguir desde la educación soñando. Eso sí no nos lo quitan todavía. Será el único capital que no se nos pierda, espero. Bueno, Jocelyn, tú cierras. No, pues agradecer primero el espacio, el diálogo enriquecedor de la tarde también. Ha sido, realmente es como ese rebotar ideas, y empiezo con el último punto que posicionar, Lucas, ¿no? A veces cuando uno está investigando, la labor investigativa a veces tiende a ser bastante solitaria o de muy pocos que estamos como en ese grupo, pero es importante, y eso es algo que respecto a esta investigación es muy importante en el diálogo y en mantener activa la conversación con las personas jóvenes, con la niñez también, escucharnos hablar, devolver y mantener esa retroalimentación. Y retomando con algo que decía Laura, que ahora me hace también posicionar, es el hecho de la importancia de conocer la historia, nuestra memoria histórica, y de propiciar esos puentes y diálogos intergeneracionales que nos permitan, pues, ahí sí retroalimentar la propia experiencia y conectar emotividades pasadas y presentes, y para poder visionar un futuro distinto, porque como dice Lucas también, considero que la transformación que se busca es una transformación de fondo y no nada tan superficial. Entonces, queda como esa esperanza de poder seguir conectando y poder trascender y transformar esas brechas de desigualdad que han mantenido a gran parte de la población en una situación bastante precaria de vida. Así que muy agradecida con el espacio y contenta de haber compartido el día de hoy con ustedes y también el día de ayer. A ti, Jocelyn, muchas gracias. A Laura igual muchas gracias, a Lucas muchas gracias por la asistencia, por las ponencias, por todo lo que pudimos dialogar. De parte de la profe Sandra, pues un abrazo. Como les decía, se le presentó un pequeño inconveniente, entonces no pudo acompañarnos hoy porque ella nos iba a presentar también un trabajo, una investigación que está adelantando. El profe Alexis pues fue invitado por el doctorado institucional en educación a una ponencia preciso el día de hoy. Bueno, estaba programada ya con anterioridad y como esta bienal se nos corrió casi un año completo, entonces por eso también estos fenómenos, ¿no? De que pocos asistieron, de que tenían sus ponencias y posiblemente las migraron o ya se graduaron y salieron de la universidad, entonces la ponencia pues ya quedó, ya se fue para otro evento. Bueno,
a pesar de todo, pues pudimos encontrarnos, que era lo importante, pudimos dialogar acerca de estos temas tan importantes y de esta franja, ¿no? Que es la juventud. Eh, eh, Siempre ha sido la esperanza del continente, ¿no? Cada generación con su aporte le ha dado un leñito a ese fuego de la esperanza y como dice Lucas, esta nos ha dado, por lo menos en el país, nos ha dado una buena muestra de que ese palito está muy fuerte y la brasa va a ser muy fuerte y bueno, esperemos que para nuestro país y para la región sea muy, muy fructífero este movimiento juvenil grande que se está gestando en América Latina y que la conciencia de sus desigualdades y de sus necesidades los lleve a ser grandes transformadores de la sociedad y es lo que esperamos también. Obviamente con nuestro acompañamiento, con nuestros aportes desde lo académico, porque no nos podemos quedar pues por el balcón esperando que ellos se muevan y nosotros aquí aplaudiendo o lanzándoles florecitas, sino también apoyándolos y desde nuestros campos de batalla que son las aulas, cultivándoles esos sueños y acompañándolos también, ¿no? Ayudándoles a formarse, regalándoles experiencia, más allá que enseñarles. Yo he tenido siempre ese problema con el hecho de la enseñanza, ¿no? De que vengo a enseñar. Yo creo que vengo a compartir experiencias. Siempre se los he dicho a los chicos así. Yo cuando empiezo una clase les digo, bueno, este semestre vamos a compartir experiencias. Yo no vengo a enseñarles, vengo a aprender con ustedes y a compartir el aprendizaje que podamos darnos durante la clase y esa es la idea. A Laura, muchas gracias por el interés. Bueno, también bienvenida a la Universidad Distrital. Tú sabes que es de puertas abiertas, que ojalá nos podamos reencontrar en algún momento, en algún evento académico ya de la universidad, de pronto cuando... Claro, sí, a través de Sandra Luz. Claro que sí, bienvenidísima. Igual cuando allá vamos a tener una semana, bueno, normalmente nosotros en el proyecto curricular tenemos una semana de humanidades, ¿sí? Y una semana de literatura o lengua castellana. Entonces, sí, en la lengua castellana, pues presentamos trabajos pues muy dados a la literatura, trabajos de lingüística, bueno, y en el de humanidades presentamos este tipo de enfoques, ¿no? Desde la construcción de paz, por ejemplo, de los discursos de género, desde la comunicación. Entonces, posiblemente les llegará por ahí una invitación cuando tengamos esas franjas de semanas para que nos acompañen también y puedan participar. Ojalá, chéverísimo poder recibir también algunas propuestas desde recibimos a veces ponencias, póster, ejercicios con los chicos. Sería interesantísimo conocer qué se está haciendo también en otras latitudes a partir de esas semanas humanidades. Entonces, ahí a través de Sandra, en tu caso Laura, y a través de nosotros, Jocelyn, pues te enviaremos la invitación y ya Lucas, como egresado casi de nuestro proyecto, pues estará ahí también súper invitado para que nos cuente su experiencia ya posterior a la universidad. Entonces, pues desearles una feliz tarde, un buen resto de semana, dejarle las puertas abiertas y que ojalá nos podamos reencontrar. Esa es la idea. Entonces, cuídense mucho, una feliz tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Feliz tarde. Hasta luego. Chao, Lucas, muchas gracias. Cuídense mucho.